Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Bienvenidos a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder estar en esta emisora radial, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, en el tema de la semana que transformó al mundo. Quiero que oremos, quiero que en esta tarde le demos gracias al Señor, ya que nos ha permitido no solamente reunirnos en el día de ayer con la iglesia o como iglesia, sino también hacer diferentes actividades, sino también tener la oportunidad de seguir perseverando. Un abrazo desde acá de Colombia hasta donde usted esté, hermano y hermana, amigo y amiga, un ósculo santo y un apretón de manos. Siempre es para mí un gozo, un regocijo poder saber que estamos allí a través de estos medios de la internet o esta emisora radial, poder comunicarnos, poder saber de los unos de los otros. Entonces vamos a orar, vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que sea de mucha edificación el estudio. Y pues invitamos a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas a que puedan tener la Biblia para que estudiemos solamente de ella, para que seamos edificados. Recuerde que para este siervo es muy grato, es muy regocijante el que usted pueda ingresar o el que podamos ingresar a Mensaje de Amor allí para salvación en este programa y podamos escucharle, pero también podemos ser edificados. Y pues si usted tiene algún comentario, si tiene alguna petición, si tiene alguna pregunta, usted puede ingresar al blog de Mensaje de Amor para Salvación o puede ingresar a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, para que me escriba allí. Podemos contactarnos por medio del Facebook para que podamos estudiar la Biblia o para que si tiene alguna pregunta, pues también mirar cómo se resuelve con la palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite la oportunidad de tener vida y salud, de poder reunirnos en el día de ayer con la iglesia, del poder en este día y en esta tarde tener bendiciones espirituales, poder tener bendiciones materiales. Gracias por las actividades que hemos hecho durante este día, las actividades espirituales, porque nos ha colmado con el Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo, con la fuerza para vencer las huestes espirituales de maldad, para vencer las tentaciones, para soportar las pruebas, para seguir perseverando y luchando. Gracias por la armadura, gracias por los frutos del Espíritu Santo, gracias por las bendiciones que nos regala en su Hijo Cristo. Gracias porque en este día usted nos ha ayudado para poder hacer las actividades, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en el estudio, donde nos haya llevado, donde nos esté llevando, para glorificarle y honrarle, para hacer todo lo que estemos haciendo, solamente para su gloria y para su honra. Gracias por mis hermanos en el mundo entero, gracias por nuestros amigos que ingresan también, que están en el mundo entero. Gracias por su palabra, porque es la que transforma las vidas, es la que nos da salvación. Bendíganos para seguir predicando, bendíganos para seguir alentándonos los unos a los otros. Ayúdenos, Dios, para que podamos seguir luchando contra el mal y no nos cansemos, sino que sigamos hasta el final y podamos ganar esa corona de vida. Rogamos por nuestros hermanos del mundo entero para que nos esté ayudando, para que nos esté dirigiendo. Gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por las bendiciones materiales, porque nos da el techo, nos da alimentación, nos da abrigo, nos da una familia, nos da un hogar, nos da seres queridos, nos da la oportunidad de estar con vecinos o amigos, nos da la oportunidad de tener esas bendiciones materiales, como tener también bienes o tener cosas dentro de la casa. Gracias por las cosas que permite que tengamos, por los recursos que nos da estas cosas para que podamos tener ese beneficio o ese bien en el cuerpo también, que nos ayuda a perseverar, que nos ayuda a estar bien donde quiera que estemos, en el trabajo o en la casa, porque siempre pues necesitamos estas cosas para que nuestro cuerpo esté funcionando, como es la alimentación y como son las bendiciones materiales. Bendíganos para administrarlas muy bien, bendíganos para que siempre pensemos
en su reino y su justicia, para que estas cosas vengan por añadidura, como su palabra nos está diciendo o nos dice. Pedimos sabiduría y entendimiento para su palabra, para que ella nos direccione, nos dirija, nos instruya, nos redarguye, nos exhorte y nos anime a seguir perseverando, a seguir luchando. Gracias por estos eventos que nos muestra su palabra. Gracias por los eventos que nos deja ver de su Hijo Cristo, con nuestra visión, con nuestra vista, el poder leer allí estas palabras que son muy poderosas, las palabras las cuales se personifican cuando las leemos en un hombre que sufrió por nuestros primeros padres, en un Dios que se hizo hombre y que sufrió, el que fue abofeteado, el que fue llevado a una cruz, y que su palabra nos da este evento tan importante, que su palabra nos muestra ese amor infinito que tiene por la humanidad. Le rogamos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por los que les estamos llevando estudios bíblicos, para que aprecien este amor, para que aprecien esta voluntad, para que aprecien esta oportunidad que tenemos ahora de la salvación, del perdón de pecados y de ir al cielo. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, amigos y amigas, qué bueno es poder estar acá. Vamos entonces a seguir estudiando los temas. La semana que transformó el mundo, estamos llegando al final de estos temas. Estamos en el capítulo 27 y vamos a estar mirando hoy en los versículos del 27 al 31. Vamos a estar mirando esos versículos para que sigamos adelante alimentándonos de la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 27 hasta el 31 y más adelante. Dice la Biblia, Mateo 27, versículo 27 al 31 dice: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús. Jesús fue llevado de la presencia del gobernador y de los judíos al pretorio, que era el salón común. La sentencia había sido dada al aire libre. Los soldados llevaron a Jesús al pasillo que está al lado de su propio cuartel con el fin de hacer preparaciones para la ejecución. Toda la compañía se había juntado. Compañía aquí significa una corte y era la 10ª parte de una legión. Variaba el número de 300 a 1000 hombres dependiendo en el tamaño de la legión. Esta compañía le desnudó y le echaron encima un manto de escarlata. Probablemente le quitaron su manto exterior con el fin de llevar a cabo su cruel tratamiento. Un manto de escarlata le fue puesto encima. Probablemente era alguna ropa real ya gastada. Este manto mencionado era un manto militar de púrpura usado por los emperadores romanos y hombres principales. Fue puesto sobre Jesús para ridiculizar su título real. El insulto en sus mentes era probablemente con el fin de marcar de desprecio contra toda la nación judía. Y trenzando una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza. Esta corona de espinas fue trenzada por medio de unas cuantas vueltas de unas ramas flexibles de un arbusto espinoso que se daba cerca de Jerusalén. Coronaron a Jesús con escarnecida guirnalda, con burla, y pusieron una caña en su mano derecha. Esta era una imitación de un cetro real. Esther 4:11. Estas cañas crecían en Palestina, en lugares pantanosos, especialmente a lo largo de las orillas del Jordán. En su burla, estos soldados tenían ahora a Jesús con un viejo manto desgastado, una corona de espinas sobre su cabeza y una caña como cetro en su mano. Además se burlaban al arrodillarse delante de él y dijeron: Salve, Rey de los judíos. Esta era la salutación usual que daban a sus emperadores. Era bien sabido
que el cetro había desaparecido de Judá y los sacerdotes habían por primera vez declarado: no tenemos otro rey más que César. Los soldados romanos, por medio de Jesús, se burlaban de la nación judía. Siguieron con la burla al escupir sobre él. Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No deseamos demorar mucho sobre esta escena de insolencia y ultraje que colmaron sobre Jesús. Es difícil imaginar que un ser humano pudiera ser tan depravado como para tratar a otro así, sin mencionar el hecho de tratar así al Hijo de Dios. Le golpearon sobre su cabeza para hacer penetrar las espinas filosas en su carne viviente, así agregando a su horrible crueldad. Sin duda estas crueldades fueron perpetradas mientras que una parte de la compañía estaba ocupada haciendo las preparaciones para la ejecución. Después de haberle escarnecido cruelmente sin piedad por algún tiempo, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La hora del día fue probablemente como las 8 de la mañana. Fue llevado a un lugar dentro de las puertas de la ciudad. En Hebreos 13:11 y versículo 12. No sabemos el lugar exacto, puesto que ninguno de los escritores del Evangelio nos dan la dirección en que fue llevado de la ciudad. Al ser llevado Jesús, una multitud, mujeres en su mayor parte, le siguió llorando, y Jesús dirigió a ellos con una profecía de los sufrimientos que los pecados de los de su nación traían sobre ellos. Esto está en Lucas 23, 27 al 31. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Esto está en el versículo 32. Pero entonces el versículo 27 hasta el versículo 31 es una escena en la cual muestran en películas, en la cual toman actores para que hagan o actúen esta escena. Pero el punto es allí de que esta palabra hay mucha gente que la han malinterpretado, hay muchas personas que han dado un enfoque diferente a esto. Y lo cierto es que no es para que la llamada Semana Santa estén haciendo esta escena, porque estamos hablando de que esto fue un acto de hace más de 2500 años atrás, en el cual el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Mesías, el Rey de los judíos, como le puso allí Poncio Pilato y también estas personas allí, es un hombre que sufrió por todo el planeta humano, por todos los hombres y mujeres que estamos en este planeta Tierra, para ser salvos, para que no tuviéramos condenación. Y el punto es de que las personas aún no entienden esto. El punto es que solamente lo entienden, como decíamos ahorita, en la llamada Semana Santa, o en diciembre, cuando nace el niño Jesús, o ponen el niño Jesús. Pero el hombre todavía no ha entendido quién es Dios para ellos, y el hombre todavía no ha entendido cuál fue el propósito de que la Biblia mostrase el sufrimiento de Cristo. ¿Cuál fue el propósito? Que se tornara allí esta escena de los judíos, de los romanos, crucificando allí a Cristo. Y el punto es que en el versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Ya están estas personas montando el juicio o dando el juicio. Recuerden de que habíamos dicho antes de que los que llevaron allí a Jesucristo fueron los judíos, o fueron los fariseos, o fue el Sanedrín, fue Caifás, que después lo lleva allí hasta Herodes, después hasta Poncio Pilato. Después allí es donde se muestra de que este hombre Poncio Pilato lo mandó a Herodes, después se lo volvió a él, y es donde más adelante vamos a estar mirando, aunque ya lo habíamos dicho antes, de que él no quería crucificarlo, solamente quería como golpearle, solamente darle como ese trato, pero no mandarlo a la muerte. Y el versículo 27 dice que estaban allí todas estas personas, toda la compañía, dice. Versículo 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata.
Están allí quitándole sus ropas y le están tratando, están avergonzándole. Allí dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Esta expresión la utilizó Poncio Pilato, rey de los judíos, reconociendo de que él era el rey de los judíos, de ellos mismos, de la nación judía. Poncio Pilato reconoció eso. Estos hombres están diciendo rey de los judíos, pero lo están haciendo en forma de burla, no entendiendo, están haciendo en ignorancia, no entendiendo de que le están dando el poder, le están dando la majestad, le están dando allí la autoridad a Cristo. Aun cuando se están burlando de él, le están diciendo salve rey de los judíos, pronunciando esa expresión que para ellos el rey de los judíos, para ellos era Moisés, para ellos era Dios, pero no era un hombre que se decía ser hijo de Dios o quien se decía ser igual a Dios. Para ellos no era el rey de los judíos, para ellos era un blasfemo, para ellos era una persona que no tenía importancia, un pecador, un escarnecedor. Pero ellos mismos están diciendo salve rey de los judíos. Ahí se está hablando, hay un signo de admiración allí, y ese signo de admiración se está hablando en una parte donde se muestra allí de esa burla, donde se está mostrando allí los sentimientos, donde se está mostrando allí lo que ellos tenían en su mente y en su corazón, que era ira, odio, y pues que querían llevarle a la muerte. Dice el versículo 30, y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estos hombres se burlaron de Jesucristo. Hombres romanos, hombres judíos, estaban allí los judíos también. Estaban burlando de él. Recuerden de que ellos mismos influenciaron al pueblo para que pidieran a Barrabás y no a Cristo, que fuese liberado. Barrabás fue liberado. Cristo fue llevado a la cruz. Estos hombres, ya Jesucristo les había dicho a los discípulos de que él iba a ser entregado por manos pecadoras, por su pueblo. Pero de todo esto era por la profecía, todo esto era para cumplir la voluntad de su Padre, y también esto era para, recuerde, para purificación del templo, para purificación de la nación israelita o judía. Ahí se nos está hablando de eso. Entonces allí el punto es una escena que muchas personas pintan en los cuadros, muchas personas pintan a un hombre allí con una corona allí de espinas, ensangrentado, con una persona allí muchas veces no sufriendo, sino que muchas veces con una cara sonriente, muchas veces con una cara hasta de mujer la han pintado. También han pintado acerca de esa escarlata o lo que le pusieron a él como algo muy excelso, como algo, unas ropas espléndidas, cuando ese pueblo romano le puso fue algo para burlarse, no algo que era para ellos, o para ese momento, para ellos no era algo muy limpio, o algo en las ropas que ellos se ponían, sino que le pusieron algo que estaba muy desgastado, algo gastado ya, algo que para ellos no servía. Y pues algunas personas pintan en sus cuadros o cuando hacen estas escenas en las películas, las hacen allí de una manera diferente. Y muchas personas hablan acerca de esta escena del sufrimiento de Cristo. En algunas películas, una película que hizo o actuó Mel Gibson, es un actor, es una película donde se habla de la pasión de Cristo, y allí el clero romano, allí la Iglesia Católica Romana puso una denuncia a este actor o al que hizo la película de la Pasión de Cristo, porque mostraban allí unas escenas muy crueles, unas escenas donde mostraban al que hacía el papel de Cristo o al que actuaba Cristo, que era Mel Gibson. Allí lo mostraban muy ensangrentado, lo mostraban muy sufrido, muy maltratado, lo mostraban de una manera muy fea, que a ellos no les agradó esto.
y otras películas, pero en sí lo que vemos acá es que las personas han sacado películas, han pintado cuadros, siguen pintando cuadros. Cuando usted o yo miramos una Biblia católica de esas grandes que es puesta en los atriles, en las casas, uno ve allí las imágenes que pintan a un hombre allí como un Cristo, le pintan allí con túnica, le pintan allí con muchas cosas, pero en sí lo que el punto es de esta lectura es no es para pintarle, no es para actuarlo, sino es para apreciar lo que hizo Cristo por la humanidad entera. Es para apreciar esto, un hombre que estaba en la divinidad, que estaba en el cielo, con Dios, el Espíritu Santo, están allí la deidad completa. Se hizo hombre, Cristo, siendo Dios se hizo hombre para dar salvación a usted y a mí, para cumplir la ley, la cual sujetaba al hombre al imperio de la muerte, la cual sujetaba al hombre al pecado, que no era capaz de cumplir, y la cual llevaba al hombre al infierno, porque el hombre no podía cumplir esta ley. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y dejó que le pasara todo esto. Algo muy interesante, y lo he dicho en las clases pasadas, es cuando miramos en Isaías capítulo 53, donde nos habla acerca del relato de este hombre que iba a sufrir todo eso por nosotros, o por esa nación de la cual iba a entregar, de esa nación que le escupió, le abofeteó, le puso esa caña allí, le puso esa corona de espina, le puso todo esto por esa nación, por ese pueblo, por nosotros. Desde el punto es más que todo entender, y amigo y amiga, hermano y hermana, hay que entender el punto de este sufrimiento de Cristo. Muchas personas veo, e inclusive nuestros seres queridos, en la llamada Semana Santa, ven esas películas y en ese momento sienten desconsuelo, sienten en ese momento lloro en sus sentimientos, hablan acerca del Hijo de Dios, todo lo que le tocó pasar, hablan acerca del Cristo, cómo lo maltrataron, cómo lo pusieron en una cruz, hablan acerca del dolor de los clavos y cómo sería ese dolor de los clavos y cómo sería esa corona en la cabeza ahí con sangre que le salía a Cristo, que el pueblo tan ingrato, que el pueblo entregando al Hijo de Dios. Pero entonces vemos a esas personas que solamente en esa película puede durar 2 o 3 horas, en ese momento sienten como esa parte de los sentimientos, como esa parte del lloro, como esa parte de la tristeza, pero después de que termina la película están hablando de pornografía, adulterio, fornicación, de palabras soeces, están discutiendo, peleando, están haciendo muchas cosas. Y el punto es, hermano y hermana, y amigo y amiga, es que estas escenas o esto que nos permite ver Dios acá, en esta escena de Cristo, es para entender el amor intenso para Dios, lo que representamos nosotros para Dios. Y me gusta mucho recordar el texto de Juan 3:16, acá se muestra esa parte extrema que nosotros nunca vamos a entender. Un tipo de esto puede ser cuando Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac. Es un tipo de lo que se me está mostrando acá con Cristo. Y usted puede leer eso allá en el libro de Génesis, la historia de Abraham y Isaac. Creo que muchos de los hermanos conocemos esa historia. Pero el punto es, ese es un tipo allí. Y acá se nos está mostrando también de cuando se entrega allí al Hijo de Dios. Y muchas personas hablan acerca de que no son capaces de entregar un hijo, así como lo hizo a Abraham, de ir a matar porque iba a matar a su hijo allí, cuando coge la navaja, cuando va y lo amarra allí, donde lo iba a sacrificar. Muchas personas hablan acerca de que no serían capaces, de que Abraham fue alguien muy fuerte, un hombre muy prominente, que fue una persona muy especial, que fue un hombre muy interesante. Pero cuando va a mirar uno la palabra de Dios, fue un hombre físico, fue un hombre material, fue un hombre que cometió también pecados, un hombre que fue justificado también cuando nos habla acá la Biblia. Y el punto es que fue entregado, un hombre iba a entregar a otro hombre, o a su hijo que es un hombre. ¿Qué tal entonces mirar como el punto de Dios, entregar a su propio hijo? Dios que es espíritu,
Jesucristo que es espíritu. El Espíritu Santo que es espíritu, nos dice la palabra de Dios cuando nos hablan de la deidad, nos muestran esa parte de ser espíritu. Entonces Dios entregando a su Hijo por usted y por mí. Dios allí mostrando ese amor infinito que jamás vamos a poder entender esto. En Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a entrar a esta escena más, una escena en la cual es más prominente, una escena en la cual muchas personas hablan de él cuando hablan de la historia, cuando hablan acerca de 2000 años atrás, cuando hablan acerca del tiempo de las edades, la edad patriarcal, cuando hablan de la edad, por ejemplo, de la Edad Media, cuando se hablan acerca de eventos o de historias importantes como de inventos que hicieron hombres, siempre hablan de antes de Cristo, después de Cristo. Siempre se habla acerca de estos puntos o se hablan de muchos eventos, pero vamos a estar mirando el punto más prominente donde nos dice crucifixión y muerte de Jesús y qué es lo que hace Jesucristo por todos los seres humanos. Vamos a entrar a mirar ese punto. Vamos a estar mirando los versículos 32 en adelante. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciándole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elid, 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 lama sabachthani. En pregunta, lama sabachthani. Lama sabachthani. En pregunta. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿A Elías llama a este? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a estar mirando estos versículos más allí. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Muchos creen que salieron por la puerta que sale hacia Damasco, pero no lo sabemos. Encontraron a un hombre de Cirene con el nombre de Simón. Era un judío que moraba en una parte de Libia llamada Pentápolis de Cirene.
en la cual se hallaba una colonia grande de los judíos. Había venido a Jerusalén para la fiesta. A este obligaron a que llevase la cruz. Era la costumbre que la víctima llevase su propia cruz al lugar de la ejecución. Este era parte del castigo dado a la víctima. Simón fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Lo hizo sin su voluntad. Era un oficio ignominioso. Una gran compañía de gente y mujeres seguían llorando y lamentando su muerte. Se piensa que Jesús estaba cansado de sus sufrimientos y vigilias largas y tambaleaba ante el peso de la cruz. No se sabe si Simón cargó todo el peso de la cruz o si llevó solamente una punta de ella, mientras que Jesús continuaba con la otra punta. Era la costumbre que un soldado iba delante de la víctima y llevaba una tabla blanca en la cual estaba escrita la naturaleza del crimen. Luego venían 4 soldados bajo un centurión con un martillo y clavos, guardando la víctima que llevaba la cruz en la cual había de sufrir. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, este es el nombre judío por el lugar, y Juan nos dice que significa lugar de la calavera, Juan 19:17. No se sabe por qué era llamado así. Algunos piensan que era una colina en el lugar de una calavera. Otros piensan que era un lugar común en donde los criminales eran ejecutados y calaveras eran allí encontradas. Se le dio el nombre de Calvario, de una derivación latina. Mateo omite en su detalle la obra horrible de clavarlo a la cruz y describe algunas de las escenas que tomaron lugar mientras que estaba en la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Marcos dice que le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Marcos 15:23. El vino de los romanos casi que no merecía el nombre puesto, que pronto se fermentaba y llegaba a ser agrio al gusto. Hiel y mirra son palabras significando en este caso la misma cosa, una infusión amarga. Esto tenía el efecto de entorpecer la mente y los nervios y acortaba la vida. Se ofreció por una persona que sintió lástima con el fin de acortar las agonías de Jesús. Después que le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, lo clavaron a la cruz. La cruz era hecha de 2 pedazos de madera, puestos uno sobre el otro en forma cruzada, en la forma familiar para todos. Las manos de la víctima eran clavadas o atadas a la viga transversal y los pies cruzados uno sobre el otro y clavados en su lugar. A veces la víctima era clavada a la cruz antes de ser elevada. Luego otro modo era de elevar la cruz primero y luego clavar la víctima a ella. No sabemos el método usado en la crucifixión de Jesús. Generalmente se cree que Jesús fue primeramente clavado a la cruz y luego fue puesta en una posición levantada sobre la tierra y luego dejado bajo el cargo de la guardia hasta que lentamente la muerte vino para relevar las agonías sin descripción del que sufría. A veces las agonías seguían por varios días y también de duración corta. La gente judía prohibía dejar al cuerpo colgado sobre un árbol por más de un día. Deuteronomio 21, versículo 22 y versículo 23. La crucifixión era un método romano para el castigo capital. Era horrible, muerte lenta, combinando horrores de la mente y del cuerpo que las palabras no pueden describir. Era un castigo ignominioso, muy grande, muy exagerado, reservado para los esclavos y los criminales más bajos, pero para la mente de un judío llevaba también los terrores de una maldición religiosa. No podemos analizar los sufrimientos uno por uno, las agonías, la vergüenza, el horror y la angustia de la muerte de nuestro Salvador. Ninguna lengua puede decir y ninguna pluma describir. Sufrimientos por usted y por mí. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Dividieron sus vestidos en 4 partes, a cada soldado una parte. Juan 19:23. Los vestidos pertenecían a los verdugos.
El saco o manta superior de Jesús no tenía costura, tejido completo. Los 4 soldados no lo querían cortar y por lo tanto echaron suertes por él, que cumplió la profecía. Salmos 22:18. Era ya la tercera hora, es decir, las 9 de la mañana. Marcos 15:35. Era la hora para ofrecer el cordero del sacrificio cotidiano en el templo. Este cordero que desde el tiempo de Moisés nunca había cesado de ser ofrecido diariamente, mientras que los judíos tenían un templo o una ciudad, era un tipo de Cristo, el verdadero Cordero de Dios. 1 Corintios 5, 6 y 7. Los soldados se sentaron para observarlo. Los soldados que crucificaron a Jesús eran responsables hasta su muerte. Cuidaban para prevenir a sus amigos de venir y robar el cuerpo. Era la costumbre de poner un letrero sobre la cabeza de la víctima para describir el crimen que había cometido. Esto era hecho con respeto a Jesús y a la acusación. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. La acusación era: este es Jesús, el rey de los judíos. Era pintado, grabado en letras negras sobre un fondo blanco y puesto sobre su cabeza. Esto fue hecho por orden de Pilato, para hacerlo bien conocido y para insultar al mayor número de judíos. Pilato hizo que se escribiera en estos 3 idiomas para que nadie pudiera quedar sin leerlo. Juan da la oración completa: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Juan 19:19. El lugar de la ejecución era un lugar público y la inscripción fue leída por muchos de los judíos. Juan fue un testigo ocular de la crucifixión y dio con exactitud la inscripción, mientras que muchos de los otros escritores han dado el significado de ello. Era sobre esta acusación que Jesús había sido condenado por las autoridades romanas. Ningún otro crimen había sido traído contra él. Parece que Pilato deseaba vindicarse por la parte que él tuvo en la crucifixión y quería que apareciera como un aspirante político para el trono como el rey de los judíos. Por lo que él hizo, dándole gusto a los judíos, pues pensaba también ser uno de ellos, o el mayor, o el que gobernara allí en los judíos. El versículo 38 al 44 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones. En este tiempo abundaban los ladrones en Judea. Pilato no residía en Jerusalén, pero tomó ventaja de sus visitas ocasionales para pasar juicio sobre los criminales que él encontrara condenados. No sabemos quiénes eran estos 2 ladrones. Algunos piensan que eran compañeros de Barrabás. El deseo era para insultar a Jesús y a la nación judía al hacerlo parecer que Jesús era un compañero de tales maleantes o criminales. Al hacerlo cumplieron una profecía de Isaías que dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Isaías 53:12. Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Esto significaba que Jesús había hecho la pretensión de poder destruir el templo y volverlo a edificar en un corto tiempo. Ahora se le pide que se rescate a sí mismo de la cruz. Seguían con la burla al decirle que no se podía salvar a sí mismo, por lo tanto no podía salvar a otros. Pensaban que la muerte segura de Jesús era una prueba positiva, que era un impostor. Muchos de los que pasaban y se burlaban eran hombres malos. Algunos podrían haber sido hombres buenos que no creían que él era el Hijo de Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los sacerdotes. Esta gente religiosa, líderes y maestros del pueblo, dejaron su trabajo y se juntaron con los burladores del Hijo de Dios. Lo habían molestado, contradicho y perseguido a través de su ministerio personal, y ahora no le darían una hora de paz en la cual morir. Lo atormentaron hasta sus últimos momentos. Dijeron: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esto para ellos era evidencia que era un presuntuoso o un impostor. Seguían burlándose al decir: es el rey de Israel. Agregaban que si él descendía de la cruz, ellos aseguraban: creeremos en él.
Nos hace maravillar este gozo salvaje de los dirigentes judíos. Sin embargo, se puede explicar fácilmente si recordamos que ellos tenían temor de Jesús aún hasta ese momento. Le pidieron hacer un milagro al rescatarse a sí mismo de la cruz. Nunca hizo Jesús un milagro en todo su curso por un motivo como este. Esta era la misma proposición que Satanás le había hecho en su tentación pronto después de su bautismo. Mateo 4, versículo 3 y versículo 6. Ha de observarse que aún hasta este momento no había ningún cargo malo contra él. Si hubieran encontrado cualquier cosa mala en su vida o enseñanza, se le hubieran echado en cara en este tiempo. Son testigos involuntarios a la bondad y pureza de su vida. No podían haber creído en él aunque hubiera bajado de la cruz. Había hecho milagros tan grandes como ese y aún no había creído en él. Dijeron que él confiaba en Dios y que reclamaba ser el Hijo de Dios y ahora que Dios lo libre. Qué tristemente lo mal que entendían. Pensaban que porque Dios permitía que él fuese crucificado no era el Hijo de Dios. Qué llenos de faltas en sus razonamientos. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Al principio los dos ladrones hacían esto, pero uno de ellos después se arrepintió. No hay contradicción en los registros dados por Mateo y Lucas. O los dos ladrones hacían esto al principio y luego uno cambió. O con mayor probabilidad, algunos piensan, la expresión es sencillamente general. El registro es claro que los dos ladrones se unieron a la burla. Lucas 23, 39 al 43. Habían preferido a Barrabás, el ladrón, sobre él. Lo habían puesto en su crucifixión en medio de dos ladrones. Habían sido burlados por los soldados que lo ejecutaron, burlando por la gente que pasaba y por los maestros religiosos que salieron de la ciudad para amontonar crueldades sobre él y ahora aún por aquellos que sufrían en la cruz a su lado. Le injuriaban. El punto allí es, como estamos mirando, que ya le llevan a la cruz, que ya hacen de que él cargue su cruz, ya están mostrando esta escena, una escena que hasta los mismos católicos han tomado por hacer como una oración o por hacer como un ritual cada semana y lo han llamado el rosario. El rosario, no sé cuántos de nosotros antes que fuésemos cristianos éramos católicos y hacíamos lo que era el rosario y esto hacían por varias semanas, una semana que hacían los dolorosos, otras semanas así, hasta que se llegaba al punto de la crucifixión y se hacían varios rezos allí. Pero el punto es que la gente aún no ha entendido, porque todavía se hace. No ha entendido esta escena, que esta escena no es para que se le rece de esta manera que él hizo, no es para recordar este punto de lo que él hizo, sino que es para dar gracias porque esta escena o porque este evento o por lo que hizo Jesucristo nos dio salvación, nos dio perdón de pecados, no para recordarle, no para solamente, como decíamos ahorita en la llamada Semana Santa, recordar este evento, ver la película, sentir allí tristeza por 1 o 2 horas y después seguir pecando, seguir haciendo lo malo, seguir fornicando o haciendo tantas cosas que a él no le agradan o idolatrando imágenes. El punto allí es que esto no fue mostrado para que los actores de este presente o antiguamente también, años antes de que yo naciera, que naciera este siervo, están presentando películas como La Pasión de Cristo o también la Jesucristo o Jesús el Hijo de Dios, cosas así, películas, pero todo es tomado de allí de la Biblia y muchas personas religiosas ven en esa semana o cuando están tristes van a ver estas películas y el punto es que esto no fue dejado para que nosotros solamente sintiéramos tristeza, sino para que también entendiéramos el amor infinito de Dios, pero también cambiáramos la vida, porque allí se nos está mostrando de la vida del sufrimiento de Cristo, un hombre que
no tuvo pecado, un hombre que murió sin pecado, un hombre que fue llevado ante el pretorio, fue juzgado por hombres pecadores, fue juzgado allí por personas, siendo llevado a la cruz, siendo crucificado allí por usted y por mí, recordando ese amor infinito, también recordando el obedecimiento al Padre, de la voluntad hacia el Padre, que era reconciliar consigo mismo al mundo. Y eso es lo que nos está hablando. Quiero recordar ese versículo está allí en 1 Corintios. Quiero leer esto porque se nos recuerda este punto. Eso lo vamos a estar tocando en otras clases más, pero quiero leer este versículo porque me acuerda mucho eso. Está en la segunda carta a los Corintios. Vamos a mirar allí, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Versículo, vamos a mirar, versículo 18. Puede ser hasta el versículo 21. Allí se nos habla, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, escribe esta carta a los hermanos en Corinto, pero mire lo que les dice allí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, mire, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, mire, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quien no conoció pecado, quien no practicó el pecado, dice, se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que en él tuviésemos justicia, pasáramos de la muerte a la vida. Y ese es el punto importante, que Jesucristo, que Dios y que el Espíritu Santo, que gracias a estos hombres apóstoles que Él escogió para escribir, es que nosotros tenemos ahora en nuestras manos diferentes versiones, diferentes idiomas. Esta versión allí, esta historia acá, esta narración acá de Mateo, pero también de Marcos, Lucas y Juan, acerca de la crucifixión y muerte de Jesucristo. No para que sintamos tristeza, no para que en ese momento lloremos, no solamente para hablar acerca de un hombre, o para hablar de que Dios es inmensamente amoroso, no solamente para hablar acerca de el pecado, de la forma como trataron a Jesucristo en este tiempo, no solamente para recordar lo que es la llamada Semana Santa, porque siempre cuando se habla de la crucifixión se está recordando las personas que son católicas, las personas, a nuestros amigos, están recordando esa semana, sino más bien para recordar ese amor infinito, para recordar esa oportunidad que Dios ha dado a usted y a mí de cambiar de la muerte a la vida, de cambiar de ser un pecador a tener justicia, a ser un justo, a ser un santo, de cambiar de ser un hijo de Satanás por ser un hijo de Dios, de cambiar de tener una ley que es según las costumbres, de tener una ley que es según un ritual, de tener una ley que es según las costumbres o las enseñanzas de nuestros padres o las enseñanzas de algún libro, de alguna filosofía, y cambiar por aceptar a Cristo y por cambiar por aceptar al Hijo de Dios, quien fue a la cruz sin decir una palabra, quien fue a la cruz sufriendo todo lo que tocaba sufrir a usted y a mí. Él lo hizo sin abrir su boca y solamente exclamó allí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el punto interesante. Y lo que Él quiere, Dios, es que nosotros le demos valor a esas palabras, le demos valor a ese acto, ese hecho, le demos valor a que esto no es un cuento de narrativa, que esto no es un cuento como los cuentos de Rafael Pombo, acá en Colombia, un escritor, o como los cuentos de este señor también, de muchos escritores, sino que es de Dios, sino que es el Espíritu Santo que ha escrito esto para que usted y yo conozcamos el amor infinito que ha tenido Dios antes de la fundación del mundo,
antes de que usted y yo existiésemos. Muchos escritores hablan acerca de ideas, ponen sus libros, ponen sus palabras, ponen sus ideas en un libro, hablando acerca de cosas grandiosas, hablando acerca de cosas muy importantes, que usted puede ser muy próspero, que usted puede ser una persona con muchas capacidades, que puede utilizar sus capacidades para ser muy rico, para ser muy inteligente, para ser un empresario, para muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice acá de que cuando miramos este evento, que cuando practicamos este evento, porque acá se nos está hablando de una muerte, y lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere es que toda persona tenga esa muerte también, y es esa muerte hablando del arrepentimiento, esa muerte hablando de dejar de hacer lo malo, de dejar de estar cometiendo siempre los pecados, y entonces también de poder obedecerle, que a través de la sepultura, que eso es lo que vamos a estar hablando más adelante, de la sepultura, una sepultura la cual Cristo cuando muere allí es sepultado. El hombre y la mujer que quiere obedecer necesita arrepentirse, necesita ser sepultado en aguas, necesita resucitar para ser cristiano y cristiana, para ser añadido a la iglesia, para ser salvo, para ser salva. Esa es la invitación que tenemos para esta tarde. Que apreciemos este evento de Cristo, que apreciemos la crucifixión de Cristo, que apreciemos de que no solamente tengamos en cuenta la cruz para tenerlo en un dibujo, cuando se muestra en un dibujo, o cuando está en una parte de una casa, o cuando se ve dibujado. Algunas personas se echan el símbolo de la cruz en su cuerpo, hacen la señal de la cruz en su cuerpo, o ponen mucho cuidado cuando esa cruz tiene algún texto o tiene alguna palabra, alguna frase, o cuando van a alguna parte que ven una cruz, ellos ponen allí cuidado también. No es meramente para eso, no es meramente para que usted lo tenga colgado en su cuello o en su mano, o tatuado, porque se ve personas que se tatúan una cruz, se ve personas que se tatúan algún texto o alguna palabra, o que lo tienen en su billetera guardado allí, una cruz, confiando en esa cruz, confiando en esto. Lo que debemos de hacer es morir, y el punto es de eso que quiero que hoy tengamos en cuenta eso. Jesucristo fue llevado allí a la cruz, fue crucificado, murió por usted y por mí, pero también quiere Dios, Cristo, el Espíritu Santo, de que usted y yo, como hombre, como mujer, hermanos y hermanas, que podamos morir a sus pecados, que podamos cada día tener más vida en Cristo, tomar esa cruz que Él nos dice en pos de Él, y que le sigamos, que muramos más al mundo, como el texto que comenzamos antes de comenzar este tema, Gálatas 2:20. Allí lo puede leer usted, ese versículo, y otros versículos más que hablan acerca del tema de la cruz. Y el punto es de morir al mundo y vivir para Dios, y es lo que nos está mostrando acá Cristo. Para nuestros amigos también es importante recordarles acerca de esa muerte, que es dejar de pecar, arrepentirse, para poder tener vida en Cristo, que es a través del bautismo. Este es un punto del Evangelio que se muestra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es lo que cada persona debe conocer, hablando de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, pero de la resurrección de Cristo. Y para el hombre también necesita una muerte, que es el arrepentimiento, dejar de pecar, una sepultura en el bautismo, que necesita ser bautizado para perdón de los pecados, y una resurrección de una nueva criatura, una nueva vida, en la fidelidad con Cristo, con Dios el Espíritu Santo, practicando las enseñanzas de Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo como discípulos, como discípulas o como cristianos, para ser salvos e ir al cielo. Esa es la invitación para esta tarde. Vamos a orar, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Si tiene pregunta, deja un comentario allí, pues ahí le dejamos para que usted nos puede comentar allí, nos puede allí poner las preguntas en el blog, el mensaje de amor para salvación, o como también la invitación les hice al principio, para que ponga allí también en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, la pregunta que usted tenga allí, o lo que quiera poner en este momento, su comentario. Vamos a orar y vamos a terminar por esta tarde. Recuerde, el próximo miércoles
de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana. Vamos a estar nuevamente en este programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es por de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tema: la semana que transformó el mundo, a través de este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Vamos a orar, vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por permitir de que conozcamos estos eventos de su Hijo Cristo, no solamente para tener tristeza, no solamente para hablar de que es muy importante, no solamente es para hablar de que partió la historia en dos, no solamente para mirar la importancia de una semana llamada Semana Santa, no solamente para mirar en ese momento cuando se mira una película de 2 o 3 horas allí, tener tristeza o hasta llorar o hasta pensar de la maldad de estos hombres, nuestros primeros padres, sino más bien para entender Dios, que es lo que usted quiera que todos los hombres entendamos, es de ese amor infinito que tiene por la humanidad, es de que aún da la oportunidad de que todos los hombres y mujeres que no se han arrepentido, que no han sido bautizados, que no han sido añadidos a la iglesia, lo puedan ser. Porque gracias a su Hijo Cristo es que ahora tenemos la salvación, gracias a su Hijo Cristo es que ahora tenemos el perdón de pecados, gracias a su Hijo Cristo es que ahora tenemos la adopción de ser sus hijos, de tener el Espíritu Santo, de tener la promesa de ir al cielo. Gracias por su Hijo Cristo, gracias porque Él cumplió su santa voluntad, gracias porque usted con Él está reconciliándonos para con usted. Cristo mismo con usted nos está reconciliando. Usted quiso reconciliarnos con usted mismo a través de Cristo. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por la obediencia de Él. Gracias por estos eventos que nos muestra. Aunque vemos allí de que maltrataron a Cristo, que vemos allí de que estos hombres trataron muy mal, de que estos hombres allí les llevaron ante la cruz, esto fue posible para que todos los hombres tengamos salvación. Esto fue posible solamente por su amor, por su voluntad, por su amor infinito que tiene por la humanidad, de entregar a su Hijo por todos los seres humanos, de entregar a su Hijo por un mundo lleno de pecadores. Gracias por no dejarnos ir a la condenación, por no mandarnos al infierno, por no dejarnos sin salvación, por reconciliarnos para con usted a través de su Hijo Cristo. Gracias porque no solamente sabemos por la fe de que esto fue un evento, de que esto pasó gracias a su palabra, gracias a lo que vemos ahí en la Biblia, sino que también en el tiempo, en la historia, muchas personas, muchos hombres, muchos escritores, muchos filósofos escribieron o han escrito o han hablado acerca de este acontecimiento, de que su Hijo Cristo se hizo hombre, de ese poder que tiene su Hijo Cristo, de esa cruz de la cual manifestó, de esa muerte para todos los hombres, de esa muerte para todas las personas, para que tuviésemos vida, para que tuviésemos salvación. Gracias por este sacrificio, gracias porque Él fue sujeto a padecimientos, fue sujeto a sufrir, fue sujeto a que se hiciese carne, pero también a que le menospreciaren, a que le abofetearen, a que le escupieran y a que le clavasen en una cruz y a que le blasfemaran contra Él. Pedimos perdón por nuestros primeros padres que hicieron eso, pero sabemos Dios de que la palabra nos dice que esto era por profecía, porque nuestros primeros padres pues no pudieron cumplir esa ley, y que si no fuese por Cristo pues tuviésemos todavía el imperio de la muerte, tuviésemos todavía esa condenación, porque nadie pudo cumplir esa ley mosaica, solamente su Hijo Cristo, el cual aprendió la obediencia, como lo dice el escritor de los Hebreos, pues también fue allí llevado hasta humillado hasta la muerte de cruz, pero exaltado por usted hasta lo sumo, como dice el escritor, el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículo 8 y 9, también su palabra. Gracias por este momento y por este tiempo. En el nombre de su Hijo Cristo le pedimos y le rogamos que siempre nos ayude a valorar estos eventos, que siempre nos ayude a valorar con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, para que le glorifiquemos y le honremos con el pensamiento, con lo que decimos y con lo que hacemos, para que prediquemos aún más su palabra, para que las personas conozcan su evangelio, para que las personas salgan del sectarismo, salgan del engaño, para que Satanás
no siga haciendo tanto daño en las personas, para que Satanás sea destruido más, para que Satanás quede aparte y podamos sus hijos e hijas poder seguir adelante luchando, llevando a muchas almas a su reino, llevando muchas almas por su palabra, para que sean libertadas del imperio de la muerte, para que sean libertadas de la condenación y así poder estar todos en el cielo como usted lo ha hecho a través de su Hijo Cristo, en tener nuevamente esta comunión, en tener nuevamente esta reconciliación, tener nuevamente esta adopción para llevarnos al cielo. En el nombre de su Hijo Cristo damos muchas gracias y rogamos estas cosas. Amén. Que hay hermanos, hermanas, amigos y amigas, gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, sigamos orando los unos por los otros, oren mucho por este siervo, en Colombia, por mi familia, para que el Señor me dé un sostenimiento para trabajar a tiempo completo, por la iglesia acá en Colombia también, por los trabajos que tiene cada predicador, cada hermano y hermana. Sigamos orando, sigamos adelante. La invitación es, hermanos y hermanas. Usted quiere hablar conmigo, si quiere estudiar conmigo, si quiere hacerme una pregunta, nuevamente puede ingresar a mi Facebook y allí hacerme las preguntas. Puede copiar allá en el Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, me puede dejar un mensaje, yo para mirarlo allí. Bendiciones, feliz tarde, feliz semana, que el Señor nos ayude. La invitación es para el miércoles, de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana. En su programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Con su siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Bendiciones y que Dios nos siga ayudando para perseverar, para luchar, para ganar la corona de vida.